Nunca tuve una relación cercana con mi abuela. En realidad, apenas hablamos entre nosotros. Crecí escuchando a mi madre decir que estaba llena de rarezas, que tenía arrebatos, hablaba con los espejos y escribía cartas que nunca enviaba. Cada vez que íbamos a visitarlo, había una atmósfera extraña. Ella no era agresiva ni nada, pero simplemente se quedó allí parada en la esquina, luciendo como si estuviera esperando que algo sucediera. Después de que mi madre se fue definitivamente, nunca volví a tener contacto con ella. Pero cuando ella murió de un ataque cardíaco fulminante, su apartamento quedó en mis manos. Era un pequeño apartamento tipo estudio en un antiguo complejo habitacional en la zona este de Sao Paulo. 3 pisos, sin ascensor, yeso caído, olor constante a grasa y moho en el pasillo. Yo estaba viviendo con una tía, como un favor, con mis cosas regadas en bolsas en el suelo, así que acepté sin pensarlo. Pensé que podría ser una oportunidad para empezar de nuevo, trabajando. Como asistente de enfermería en 2 turnos, ganando muy poco dinero, cualquier espacio propio parecía un alivio. Fui con muy poco. Una maleta llena de ropa, un viejo televisor de tubo y la sensación de que, como mínimo, tendría paz y tranquilidad. Pero lo que encontré allí me desmanteló por dentro, como si hubiera desbloqueado un trauma que ni siquiera era mío. Desde la primera entrada sentí que el aire era diferente. No era solo sofocante o rancio, era denso, como si el ambiente me estuviera empujando hacia afuera, como si el apartamento todavía estuviera impregnado de él. Las paredes eran amarillentas, algunas con manchas oscuras que se elevaban desde el zócalo hasta la mitad de la pared. El suelo era de madera, irregular y crujía en todas las habitaciones. Abrí las ventanas, pero parecía que había moho en el aire. En la habitación había una cómoda enorme y oscura con un espejo que parecía tener manchas en el interior del cristal. El reflejo me molestó, no lo puedo explicar. La cocina era pequeña, con azulejos agrietados y un olor a aceite viejo que no desaparecía. Decidí limpiar lo que pudiera y dormir allí mismo. Al día siguiente, antes de salir para el trabajo, pisé una tabla del suelo del salón que cedió. Pensé que se iba a romper, pero cuando miré más de cerca simplemente estaba suelto. Con el palo de la escoba conseguí levantarme. Abajo había un espacio hueco, y allí, escondido entre trozos de periódico viejo y lo que parecía sal de roca, había un grueso cuaderno de tapa dura. Lo recogí con cuidado. La portada estaba rayada y desgastada, pero se podía ver clara escrito a lápiz. En ese momento se me revolvió el estómago. Mi nombre, pero no era mi letra. No parecía que fuera para mí. Lo abrí lentamente y en la primera página leí: las voces vienen cuando el espejo llama. Que no se diga el nombre en vano. La carta estaba temblorosa, torcida, escrita con fuerza. Algunas de las páginas estaban manchadas como si hubieran sido mojadas y secadas con prisa. En los siguientes comencé a encontrar una mezcla de oraciones, dibujos con símbolos extraños y listas con horas específicas, todas marcando las 03:17 de la mañana. Guardé el cuaderno en mi tocador y me puse a trabajar, intentando fingir que nada de eso me afectaba, pero no podía dejar de pensar en ello durante todo el día. La escritura en el diario parecía perturbada, como si quien lo escribió estuviera en trance o muy enojado, y los dibujos no se iban de mi cabeza. Había una figura que se repetía varias veces, un rostro sin ojos con la boca abierta frente a un espejo roto. Regresé a casa alrededor de las 7 de la noche. Preparé fideos, me di una ducha y fui directo a mi habitación. Me acosté con el televisor bajo, pero no pude dormir bien. Me despertaba cada media hora con la sensación de que alguien caminaba por el pasillo, pero el apartamento era pequeño. Podía ver todo desde mi habitación. La primera vez que me desperté y miré el reloj digital eran exactamente las 3:17 am. Las luces estaban apagadas, pero un tenue resplandor provenía de la habitación. Me quedé allí unos segundos en silencio hasta que oí un crujido. Cuando fui a mirar, había una vela encendida en el suelo de la sala. De la nada. No tenía una vela en casa. No recordaba haberlo comprado y mucho menos encenderlo. Y no era una vela normal. Era una de esas velas gruesas y rojas con cera goteando por todos lados. El aire era denso y la llama parecía demasiado constante, como si no le afectara. El viento que entraba por la ventana abierta. En ese momento me quedé congelado. Regresé lentamente a la habitación, cerré la puerta y empujé la cómoda contra ella. Ya no dormí más. A la mañana siguiente estaba exhausto. Ojos ardientes, cabeza pesada, sensación de resaca. Cuando fui a cepillarme los dientes, noté que el espejo del baño tenía huellas dactilares, como si alguien lo hubiera limpiado con una mano mojada, pero no recordaba haberlo hecho. Pensé que me estaba volviendo paranoico.
Regresé a la habitación y la vela había desaparecido. Ni rastro de cera en el suelo, nada. Empecé a pensar que quizás lo había soñado hasta que vi la nota. Estaba pegado con cinta adhesiva a la puerta del refrigerador, papel amarillo, doblado, con mi letra. Pero no recordaba haberlo escrito. Solo decía, limpiar a las 3:17, que no parpadee la luz. En ese momento mi corazón empezó a latir con fuerza. Traté de recordar si lo hubiera podido escribir el día anterior, no sé, en un ataque de sueño o de cansancio, pero no tenía sentido. No escribo notas, nunca lo he hecho, y definitivamente no tenía ninguna cinta adhesiva en la casa. Tiré el papel y decidí pasar el resto del día al aire libre. Fui a casa de mi prima y me quedé allí hasta tarde, diciéndole que el apartamento me estaba dando agonía. Ella simplemente se rió, dijo que era cansancio y que me había influenciado ese diario extraño. Cuando regresé, casi medianoche, todo estaba oscuro, pero tan pronto como entré, la luz de la habitación parpadeó y se apagó durante 2 segundos. Miré el reloj en mi teléfono celular. Eran exactamente las 3:17. De nuevo, esa noche decidí dormir con la luz encendida, cosa que nunca hago. Sentí que necesitaba algo iluminado allí conmigo. Cerré la puerta del dormitorio, la ventana e incluso empujé una silla contra el pomo de la puerta, como si eso pudiera detener cualquier cosa. Me desmayé durante aproximadamente 2 horas, pero me desperté de la nada por un ruido fuerte, como si algo hubiera caído al suelo de la sala de estar. Permanecí en absoluto silencio, conteniendo la respiración para escuchar mejor. Nada, solo el sonido bajo del ventilador del baño girando lentamente. Cuando me armé de valor y abrí la puerta, todo parecía estar en su lugar, pero volví a sentir el olor de esa vela quemada. Un olor fuerte, dulce y repugnante. Fui a la sala y vi otra nota en el suelo. El mismo papel, la misma cinta, la misma letra, la mía. Y él dijo, intentará llamarte. No contestes. Mis brazos se enfriaron al instante. Empecé a temblar. Estaba solo, no tenía sentido. Ni siquiera tenía papel como ese. Corrí a la habitación, recogí el cuaderno escondido y comencé a hojearlo con más calma. Empecé a conectar cosas. En algunas páginas se hablaba de la voz de reflexión, que gritaba los nombres de las personas muertas, y si uno respondía, regresaba a través de uno. Eso me recordó a mi madre diciendo que mi abuela había tenido algunos arrebatos, que hablaba con el espejo, que escribía cartas a familiares que ya habían fallecido. A la mañana siguiente decidí quitar el espejo de la habitación. No pude. Intenté tirar de él, hacer palanca, usar un destornillador, pero no lograba sacarlo de la pared. Parecía como si estuviera pegado con cemento. Y lo más extraño es que mirándolo directamente no parecía haber nada malo. Pero cuando miré hacia otro lado y rápidamente volví a mirar, parecía que el reflejo no seguía al 100%, como si tardara un segundo más en reaccionar. Entonces ocurrió algo que acabó conmigo. Me alejaba del espejo de espaldas a él cuando vi en el reflejo la puerta del dormitorio abriéndose. Pero ella ya estaba apoyada contra ella. Sabía que estaba sola y no había oído ningún ruido. Me di la vuelta inmediatamente. Nada. La puerta permaneció igual, pero el reflejo la mostró completamente abierta. Fue un segundo. Cuando miré de nuevo todo estaba igual. Me sentí enfermo. Me senté en el suelo. Mis manos sudaban tanto que mojaron mi teléfono. Intenté llamar a alguien pero no había señal. Me senté allí, respirando profundamente, hasta que el sol brilló a través de la ventana y me hizo levantarme. A partir de ese momento comencé a evitar cualquier superficie reflectante. Espejo, pantalla de televisión negra, incluso el cristal del microondas. Y la peor parte, la luz comenzó a parpadear exactamente a las 3:17 am todas las noches, como si fuera una alarma. Y cada vez que esto ocurría, la sensación de estar siendo observado se hacía más fuerte. La quinta noche decidí usar mi celular para filmar la habitación durante las primeras horas de la mañana. Lo coloqué encima de la estantería y lo dejé grabando con la cámara orientada hacia el pasillo que conecta la cocina, el salón y el dormitorio. Cuando me desperté, con la luz del día ya entrando, sentí un peso en el cuerpo, como si hubiera corrido un maratón mientras dormía. Fui directo a buscar mi celular. La grabación duró 1 hora y 20 minutos antes de detenerse por sí sola. Lo miré con el corazón en la boca. Durante los primeros 20 minutos todo fue normal. La tenue luz de la calle que entra por la ventana, algunos crujidos en el suelo, ruidos típicos de un edificio antiguo. Pero entonces, de la nada, exactamente a las 3:17 am, la luz de la habitación parpadea 2 veces. La imagen tiembla ligeramente, y durante unos 3 segundos, una silueta oscura aparece parada en la esquina de la pared, junto a la puerta del baño. Propiedad.
como si simplemente estuviera mirando. Lo peor es que la silueta era mi altura, mi cuerpo, pero el rostro quedó oscurecido por la sombra. Después de eso, la imagen se volvió negra durante unos 5 segundos y luego volvió a la normalidad. Silencio. No apareció nada más. No pude terminar de verlo. Me quedé congelado. Borré el vídeo por desesperación, pero se me quedó grabado en la cabeza. Ese era yo. Pero no fue así. Ese mismo día, uno de mis vecinos del piso de arriba me detuvo en las escaleras y me preguntó si todo estaba bien. Dijo que había escuchado algunas oraciones en las primeras horas de la mañana, algunas voces que repetían lo mismo, y me preguntó si tenía a alguien conmigo. Lo negué. Él simplemente asintió sin decir nada más, pero la forma en que me miró me dio escalofríos. Regresé al apartamento con la sensación de que me seguían, me observaban. La atmósfera en el interior era aún más pesada. La energía parecía haber espesado el aire. Decidí tomar un baño para intentar relajarme. Cuando entré al baño, vi que en el espejo había algo escrito, pero no fue escrito con pluma, tinta, nada de eso. Parecía vapor, pero el vidrio estaba seco. La frase decía: contesta cuando te llame, pero no respondas. Se me heló la sangre. Me senté en el suelo mojado, con la toalla todavía en la mano, tratando de entender qué estaba pasando. Estaba seguro de no haber escrito eso. Y aunque se hubiera asustado y lo hubiera hecho mientras dormía, ¿cómo es que se veía seco en un espejo limpio? Pasé mi mano sobre él y desapareció. Me quedé allí mucho tiempo, con miedo de mirar mi propio reflejo. A partir de esa noche comencé a tener desmayos. Dormía en el dormitorio y me despertaba en el suelo de la sala de estar, o en el baño sentada con la puerta cerrada. Me despertaba con la televisión en canales que nunca veía, o con la luz de la estufa encendida sin recordar haberme levantado. El sábado ocurrió lo peor. Me desperté con el sonido del timbre. Cuando fui a abrir, era el conserje, quien dijo que un vecino del bloque de al lado se había quejado de que hacía demasiado ruido. Dijo que sonaba como si alguien estuviera rezando en voz alta, llorando y golpeando sus manos contra la pared. Solo que yo acababa de despertar. No había salido de la habitación. Intenté explicarle, pero me miró con incredulidad. Cuando se fue, cerré la puerta y vi, en el suelo de la sala, decenas de páginas arrancadas del diario. No recuerdo haber tocado el cuaderno en los últimos días. Recogí los pedazos y vi que en todas las páginas estaba escrito el mismo nombre: Rosaura, repetido decenas de veces, a veces con fuerza, otras con letras diminutas y torcidas, como las de un niño. No conozco a ninguna Rosaura. Llamé a mi madre y le pregunté si era el nombre de algún pariente, de alguien que hubiera vivido allí. Ella guardó silencio y luego dijo: ¿dónde escuchaste ese nombre? Eso me puso escalofríos en la espalda. Le conté todo, sobre el diario, las velas, las notas, las extrañas reflexiones. Ella simplemente me dijo que saliera de allí. Ella dijo que este apartamento no era lugar para que alguien viviera solo. Dije que no tenía dónde ir. Ella se quedó sin palabras. Sentí que ella sabía más de lo que decía, pero no quería involucrarse. Regresé a mi habitación esa noche decidido a no dormir. Preparé café, dejé todas las luces encendidas y me senté en el sofá con el celular en la mano, listo para grabar cualquier cosa que sucediera. Cuando eran las 3:17, la luz de la habitación parpadeó como de costumbre, pero esta vez no regresó. La oscuridad era total. Salté, tropecé con la alfombra y fui hacia el interruptor de la luz. Nada, ni siquiera el celular funcionó. Intenté encender la linterna, pero se quedó atascada. Y entonces, viniendo del pasillo, oí un susurro. No estaba en mi cabeza. Fue real. Era una voz baja y ronca que llamaba: Rosaura, Rosaura, escúchame. Y lo peor, venía del espejo del salón, el que tiene la vitrina de cristal rota y que había evitado mirar desde el primer día. Me quedé congelado. No podía moverme ni gritar. Solo podía escuchar la voz cada vez más clara, más insistente, hasta que de repente, el silencio total. Me quedé allí paralizado durante unos buenos minutos. ¿Sabes cuando sientes que si te mueves algo va a pasar? Eso es exactamente. La casa estaba completamente oscura, pero aún sentía que podía ver. No con los ojos, sino con el cuerpo. Sabía que había algo en el pasillo, justo en dirección a la sala de estar, parado allí, mirándome. Una presencia. No lo vi, pero lo sentí. Sentí el peso, el frío, el aire pesado. Mis ojos comenzaron a arder, mi garganta se secó, y el sonido más extraño que jamás había escuchado comenzó a salir del gabinete. No era una voz, era como si varias personas hablaran al mismo tiempo pero sin formar palabras.
Era el sonido de una oración confusa, susurros de desesperación, un llanto ahogado. De la nada, todas las luces volvieron a encenderse a la vez, cegando todo. Parpadearon varias veces, como si todo, el sistema del edificio, se hubiera reiniciado. Corrí a mi habitación, me encerré y me quedé allí hasta que salió el sol. Cuando finalmente tuve coraje para salir, todos los espejos de la casa, todos y cada uno de ellos, estaban cubiertos por una niebla blanca, como si los hubieran inhalado. Después de eso decidí irme de allí. Recogí mis cosas el mismo día, dejé todo lo que era de mi abuela y me fui a casa de una amiga. Solo le conté la mitad de la historia, lo suficiente para que me dejara quedarme. Solo volví al edificio una vez unos días después con un chico que conocí en el hospital y que se ofreció a ayudarme. Él no creyó nada de esto, por supuesto. Recogimos algunas cajas y echamos una última mirada. El diario que había dejado en el fondo de la cómoda había desaparecido. Nadie tenía llave excepto yo. No había señales de robo. Y lo que era aún más extraño, el espejo de la habitación que estaba segura que estaba pegado ya no estaba allí. Solo un rectángulo limpio en las pared, como si hubiera sido arrancado perfectamente sin dejar rastro. Le pregunté al administrador del edificio, al conserje, nadie vio nada. Desde entonces nunca he vuelto allí. Y lo más raro es que de vez en cuando me despierto en mitad de la noche sin saber por qué, miro el reloj y veo 03:17. Incluso en otros lugares, incluso durmiendo bien, siempre esta vez, como si alguna parte de mí todavía estuviera conectada a ese apartamento, a ese espejo, a esa voz, como si hubiera traído algo conmigo sin querer o sin tener elección. Empecé a evitar hablar de ello, incluso conmigo mismo. Cada vez que intentaba recordar los detalles, me daba dolor de cabeza y sentía náuseas, como si mi cuerpo no quisiera acceder a eso nuevamente. Intenté seguir con mi vida con normalidad. Volví a trabajar en los 2 turnos e incluso pensé en buscar ayuda psicológica, pero la verdad es que tenía miedo de contarlo todo y que me terminaran internando. Lo que ocurrió en ese apartamento no parecía un brote, no fue un sueño. Estoy seguro de lo que vi, de lo que oí. Una vez mientras estaba en el hospital, durante un turno de noche, un paciente anciano me llamó por mi nombre. Nunca la había conocido antes. Me agarró del brazo con fuerza y dijo: «Tienes que cerrar el espejo, Clara. Te está buscando». Me quedé congelado. Le pregunté qué quería decir, pero ella siguió repitiéndolo con los ojos cerrados como si estuviera rezando. Me quedé paralizado. Eso se quedó conmigo durante días. Comencé a cubrir todos los espejos de la casa, incluso los de mi bolso, y apagué la cámara frontal de mi celular. Es irracional, lo sé, pero es más fuerte que yo. Con el tiempo las cosas se volvieron más espaciadas. Las luces dejaron de parpadear, los apagones cesaron y pude volver a dormir bien. Pero aún así, hay días en que me despierto sintiéndome como si hubiera hablado con alguien durante la noche. Un sabor extraño en la boca, un cansancio que no tiene sentido, como si hubiera pasado la noche hablando con alguien que no debería estar allí. Soñé con el cuaderno reapareciendo en mi cama, con páginas en blanco esperando que escribiera algo. Soñé con mi abuela sentada en el sofá del apartamento, mirándome fijamente, sin parpadear, como si estuviera esperando mi respuesta. A veces siento una extraña necesidad de escribir a primera hora de la mañana, como si algo empujara a mi cuerpo a levantarse. Pero lucho contra ello. No lo permitiré. Hago como que no oigo, que no siento, que todo está bien. Porque en el fondo sé que si acepto ese impulso, si cedo, aunque sea una sola vez, quizá la Clara de aquí no sea la misma que antes. Quizás no vuelva a suceder. Tiempo después decidí investigar más seriamente sobre mi abuela. No fue fácil encontrar información. Tenía pocos documentos y mi madre evitaba hablar del pasado. Pero mientras hurgaba entre viejos papeles guardados en la carpeta de mi tía, encontré un recorte de periódico de los años 70. Era pequeño, amarillento y contenía una nota sobre una mujer acusada de mantener a su hermana aislada durante más de 4 meses, alegando protección espiritual. El nombre de la mujer, Rosaura, y el apellido coincidía con el de mi abuela. El artículo hablaba de rituales, vecinos que escuchaban voces y una investigación que terminó archivada por falta de pruebas. Cuando le llevé el recorte a mi madre, ella se puso pálida. Dijo que Rosaura era hermana de mi abuela, quien enfermó de la cabeza, y fue hospitalizada desde muy joven. Nunca regresó, y que por alguna razón su nombre no podía ser pronunciado dentro de la casa. Trae cosas malas, y fue lo que dijo. Eso me hizo un nudo en el estómago. Era como si el diario fuera suyo, como si aquellas páginas fueran de alguna manera un pasaje, una llamada, y yo había respondido sin saber. Desde entonces he vivido en un estado constante de alerta.
No es miedo exactamente, es más bien una vigilancia silenciosa. Siento como si una parte de mí se hubiera abierto y no hubiera forma de cerrarla por completo. Ya me mudé de casa, tiré todas las cosas que traje del apartamento, cambié mi número de celular e incluso comencé a usar un nombre diferente en las redes sociales. Pero a veces, en días aleatorios, sin ningún patrón, me despierto exactamente a las 3:17 am, con el corazón acelerado y la certeza de que alguien me está llamando. Nunca volví a ver el diario, nunca volví a ver la vela, pero llevo conmigo la impresión constante de que algo en mí ha cambiado, como si hubiera heredado una historia que no debía ser mía, pero que me eligió de todos modos, como si todo se hubiera quedado en silencio, solo por ahora. Y lo peor es que no tengo forma de demostrar nada. Todo lo que he dicho aquí puede parecer una invención o un arrebato, pero los que lo vivieron lo saben. Y si alguna vez encuentras un cuaderno con tu nombre escrito, en un lugar donde no debería estar, quémalo, antes de empezar a escuchar al espejo. Intenté olvidarlo. Interés. Me obligué a seguir, adelante con mi vida, a decirme que todo había sido una secuencia de estrés, de agotamiento, que mi mente había mezclado el sueño con la realidad. Pero no funciona, porque hay cosas que pasan que me arrastran de nuevo a todo esto. Como aquel día que fui a visitar a una amiga que se había mudado al este y sin saberlo pasamos justo al lado del complejo donde estaba el apartamento de mi abuela. Solo mirar la fachada hacía que todo mi cuerpo se congelara. Las ventanas eran diferentes. Ahora alguien vivía allí, pero en el tercer piso, en el lado donde estaba el espejo de la sala, había una luz encendida, una luz tenue y rojiza, como la llama de una vela. No dije nada, simplemente tragué saliva con fuerza y le pedí que cambiara el camino. Desde entonces he evitado por completo esa zona. Parece exagerado, lo sé, pero es como si el lugar todavía me recordara, como si aún hubiera allí algo que quedó incompleto esperando mi regreso. Y lo más extraño fue lo que pasó hace 2 semanas. A la recepción del edificio donde vivo hoy llegó un sobre sin remitente. Dentro solo había una hoja de papel con 2 frases escritas con letra temblorosa, muy similar a la del diario. Decía: no olvides el nombre, sigue buscando. Sin explicación, sin rastro de quién lo envió. Guardé el papel en una caja, pero desde entonces he soñado con el espejo. Siempre la misma habitación, siempre la misma luz parpadeando en el fondo. No le cuento esto a nadie. Tengo miedo de parecer loco, o que solo por hablar de ello vuelva con fuerza. Pero vine aquí a escribir porque, de alguna manera, necesitaba sacar esto de mí. No sé si servirá de algo, no sé si alguien lo creerá. Solo sé que si un día, en mitad de la noche, te despiertas y tu reloj marca las 3:17 am, no te mires al espejo. Y si oyes que dice tu nombre, no respondas. Ha pasado más de un mes desde que ocurrió algo. Sin luces intermitentes, sin notas, sin susurros. Incluso los sueños desaparecieron. Debería sentirme aliviado, pero la verdad es que este silencio me asusta más que cualquier cosa que haya sucedido antes. Es como si algo estuviera esperando el momento adecuado para volver, o quizás manifestarse de otra manera. A veces pienso que todo pudo haber sido psicológico, que estaba realmente al borde de un colapso y mi cerebro encontró una forma de asustarme. Pero luego recuerdo cosas que nadie puede explicar. Del video, de la voz, de los nombres repetidos por los vecinos, ni siquiera los conocía. Del espejo, que desapareció. De la mujer en el hospital que me dice que cierre el espejo. No es casualidad, no puede ser. Algo me eligió, o me fue transmitido, y hasta el día de hoy llevo esa sensación de que hay alguien o algo observándome desde lejos, solo esperando un desliz. Y lo más inquietante de todo es cómo todo simplemente se detuvo. Fue como si se hubiera abierto una puerta. Algo hubiera pasado a través de ella y luego la puerta se hubiera cerrado nuevamente. Solo que ahora, del otro lado, estoy yo. Soy yo quien me vigila. Observa cada comportamiento, cada sueño, cada espejo. Nunca volví a ser el mismo. Nunca más he podido confiar plenamente en lo que veo ni en lo que recuerdo. Y aunque la vida ha seguido adelante, hay noches en las que me acuesto y espero, esperando el sonido de la madera crujiendo, el olor de la vela, la nota en el frigorífico, o simplemente ese pesado silencio, porque lo que más me asusta no es lo que ya ha pasado, es saber que no ha terminado. Él simplemente se mantuvo en silencio, y todavía no he descubierto si eso es un alivio o una advertencia.